Un estudio indicó que alrededor del 48,7% de los venezolanos que residen en España tienen estudios universitarios o de posgrado, situándose como la nacionalidad extranjera con mayor nivel educativo en el país, superando a otras comunidades como la francesa con un 44,7% y la argentina con un 43,6%. No lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadísticas de España. Y este dato, amigos, debería hacernos replantear cómo vemos la inmigración. De eso hablaremos hoy en este video. Quédate hasta el final y descubrirás un método que quizás podría solucionar el tema de la inmigración para siempre. Esto significa que nada más y nada menos que 1 de cada 2 venezolanos migrantes en España es profesional. Para comparar la media de los inmigrantes en España con estudios universitarios es apenas del 24,7% y la media de los españoles nativos es apenas del 35%. Es decir, hay más profesionales entre los venezolanos que entre muchos europeos nativos. ¿No era que todos los venezolanos eran unos delincuentes? ¿No eran que es la peor inmigración que ha existido? Bueno, esta es la realidad y he aquí una prueba de la capacidad que tienen los medios de comunicación y las redes sociales para dañar la reputación de toda una comunidad. Entender el planteamiento, primero hay que entender qué es un título universitario y qué significa tener uno. Un título universitario es un documento que acredita a una persona la culminación exitosa de estudios, ya sea un pensum de pregrado o de posgrado, en una institución de educación superior. Es decir, es un reconocimiento de la formación educativa o profesional luego de realizar los estudios, exámenes, presentación de un trabajo, informe o tesis. Pero detrás de esta definición hay más. Todos los sacrificios, desvelos, días sin dormir y preocupaciones para poder lograrlo. Esa parte no se menciona y es la parte más importante. A veces no es valorado. Para ejercerlo hay muchas dificultades y a la final mucha gente termina trabajando de algo para lo que no estudió. Si se tomara en cuenta en el momento de inmigrar, se pudiera decir que valió la pena pasar por la universidad. Muchos de los que poseen títulos universitarios que ahora mismo están viviendo en España no están ejerciendo estas profesiones porque se necesita un papeleo y muchas veces una reválida o peor aún un permiso de residencia, porque muchos de los que están allá en España están ilegales a pesar de tener preparación universitaria. ¿Qué sentido tiene quitarle la oportunidad de trabajar a una persona que tiene cierta preparación y puede aportar al país? Ustedes me responderán, para mí no tiene ningún sentido. Un título universitario no es solo un papel, es el resultado de años de esfuerzo, de madrugar, de sacrificarse. Alguien que estudió 5 años o más sabe lo que es el compromiso, sabe lo que es terminar lo que empieza. No es solo formación técnica, es formación del carácter. Estudios hechos en Estados Unidos y en Europa muestran una relación muy clara. Cuanto mayor es el nivel educativo, menor es la probabilidad de cometer delitos. Ya lo hizo una oficina de estadística de justicia en los Estados Unidos que reveló que los índices de encarcelamiento son drásticamente menores entre personas con estudios universitarios. Reveló que solo el 0,1% de los universitarios termina en prisión, mientras que entre quienes no terminaron la secundaria, el índice de encarcelamiento es 20 veces mayor. ¿Coincidencia? No lo creo. La delincuencia no tiene pasaporte, pero sí tiene una constante, la falta de educación. Ya lo decía Bolívar, un hombre sin estudio es un ser incompleto, y vemos que tenía razón. Y uno se preguntará, ¿por qué? Bueno, porque la educación ofrece oportunidades, porque desarrolla pensamiento crítico, porque te enseña a pensar en las consecuencias de tus actos. La universidad te prepara para la vida, para que puedas desenvolverte y tomar tus propias decisiones y no ser títere de nadie. Yo viví esto en carne propia cuando emigré a Argentina, específicamente a la ciudad de Buenos Aires. En ese momento compartía departamentos con varios compatriotas, un médico, un ingeniero, un fotógrafo, un abogado, un licenciado en turismo, otro ingeniero químico, un administrador. Todos venezolanos,
todos profesionales. ¿Y sabes qué tenían en común todas estas personas? Ustedes pensarán, bueno, que todos eran venezolanos. No, no solo eso. Lo otro que tenían todos en común era que ninguno trabajaba en su área. A todos les tocaba sobrevivir, lavar platos, cargar cajas, hacer delivery. En Caracas era abogado con 13 años de experiencia. En Buenos Aires trabaja en un call center por la mañana y de repartidor por la tarde. Pero el dinero le rinde más y puede enviar cosas a su familia que allá son difíciles de adquirir. Yo ahorita casualmente le mandé unas cosas a mi hija y le mandé champú, que no es que no se consigue, es incomparable. Pero había algo que también los identificaba a todos y los unía. Ninguno de ellos cometió ni había cometido un delito. Bien lo decía mi madre y lo sigue diciendo. Nunca te dije que vivirás de lo que estudiaste. El estudio te dará seguridad. Siempre dijo, nadie sabe lo que puede pasar en la vida ni en el futuro. Así que se debe estar preparado para lo que surja. Es decir, si puedes trabajar como profesional, perfecto, bienvenido sea. Pero si no puedes, buscas otra cosa que hacer. ¿Qué te dice eso? Bueno, que la educación no solo forma técnicos, forma personas que incluso en la adversidad respetan las reglas, buscan su camino y aportan al país que los recibe. Es decir, busca la forma legal de hacer las cosas, busca estar siempre dentro de las reglas que establece una sociedad. Algo muy diferente a las personas que no tienen educación. Sí, hay muchas excepciones, pero lo que te garantiza un título universitario es que las probabilidades de que una persona que sea inmigrante delinca son mínimas. ¿Y cuál es la propuesta de la que te hablé al principio del video y que ahora te expongo? Es esta. ¿Y si empezamos a filtrar la migración no por nacionalidad, sino por trayectoria? ¿Y si un título o al menos el paso por la universidad fueran una señal de buena fe, de que vienes a construir? Mientras algunos países blindan sus fronteras con muros, yo propongo algo más simple, filtrar por esfuerzo. Porque alguien que fue capaz de terminar una carrera es alguien que merece una oportunidad. Y claro, por supuesto que sé que a algunos esto no les gusta, porque mostrar al inmigrante como educado y valioso rompe el relato del miedo. No importa si tu título es de arquitectura, derecho o filosofía, lo que importa es que estuviste allí, que fuiste capaz de sentarte durante años a estudiar, entregar trabajo, rendir parciales y no te rendiste. Eso habla de ti, eso habla de ti como persona. Eso dice más de ti como persona que una cuenta bancaria llena de dólares. Porque ya me dirán si no hay muchísimos hijos de personas que andan en el mundo del narcotráfico, en el mundo de la corrupción, estudiando en Estados Unidos, simplemente porque tienen una cuenta abultada de dólares que permite demostrar que pueden mantenerse en el país. Y estas políticas migratorias no se ponen a revisar de dónde esa persona sacó ese dinero y quiénes son. Por eso yo pienso que más vale y más te define un título universitario que tener un montón de dinero en la cuenta de un banco. Un grupo de exiliados venezolanos se manifestó en Miami contra las personas afines al gobierno de su país que se enriquecen con la revolución y viven fuera de Venezuela. Es la primera de una serie de protestas para denunciar la doble moral de antiguos opositores. Una persona que pasó por la universidad sabe de antemano que las cosas buenas toman tiempo, que no todo es inmediato y eso, créeme, es uno de los antídotos más fuertes contra la criminalidad. Por eso no propongo que se regularice al que tenga un título específico, sino al que demuestre que fue capaz de llegar hasta allí. Porque eso ya dice que probablemente estás frente a alguien que prefiere 1000 veces madrugar antes que robar. Eso se solucionaría en gran parte el problema migratorio y por otra parte dejaría de desperdiciarse tanta gente preparada que por un maldito trámite burocrático no puede desarrollarse profesionalmente, ni servir a una nación que sí los valore. Nosotros los venezolanos nos fuimos con miedo, pero también con libros. Huimos del hambre, pero llevamos títulos universitarios en la maleta. Y aunque hayamos tenido que trabajar de cualquier cosa, limpiar baños, de mozo, seguimos luchando con dignidad. Porque lo importante es que muchísima de la inmigración venezolana trabaja y se esfuerza y estudia. Y no es como andan diciendo por ahí que todos somos unos delincuentes. Y no lo digo yo, lo dice un censo hecho por el gobierno de España. Lo dicen las estadísticas, lo dicen estadísticas de los Estados Unidos, ya lo dijo un juez de los Estados Unidos. Entonces, ¿hasta cuándo los medios de comunicación y muchísima gente, inclusive los comentarios que recibo acá, diciendo que todos los venezolanos son unos delincuentes, cuando la realidad es que no es así?
cuando se han ocupado de vender esta mentira y de repetirla tantas veces que la gente empieza a creer que es verdad. Yo recuerdo que cuando emigré a Argentina llevaba la maleta llena de sueños e ilusiones. Recuerdo que sabía que iba a un país del Mercosur donde sabía que iba a poder ejercer mi profesión. Así que no hice más que llegar a Buenos Aires, conseguir un trabajo. Recuerdo que mi primer trabajo fue como bartender. Y bueno, conseguí ese trabajo, estuve 2 años, luego que pude más o menos tener cierta estabilidad, es decir, tener donde vivir, tener algo de ahorros. Lo dejé y empecé a trabajar como recepcionista en un gimnasio. Esto lo hice porque yo quería revalidar mi título de abogado y trabajar como bartender no me lo permitía, ya que me constaba constantemente trabajando de noche y era muy difícil poder estudiar y concentrarte en este ritmo de vida. Así que trabajando como recepcionista empecé lo que era mi proceso para hacer mi reválida. Recuerdo que mientras trabajaba como recepcionista empecé a idear la manera de poder estudiar mientras hacía este trabajo, ya que lo que tenía que hacer era estar en la recepción, vender ciertos planes del gimnasio y recibir a la gente que entraba y salía. Sí, más o menos llegas, decir buenos días, estás pendiente, estás en una recepción. Entonces yo me di cuenta que yo podía sacarle cierto provecho a este trabajo. Y vi, bueno, trabajo en la recepción y a la vez me voy leyendo todos los libros que tengo que leer para poder presentar la reválida. Y eso hice durante al menos 1 año. Recuerdo que todos los días llegaba al trabajo, hacía mis labores y luego empezaba a leerme los libros, a leerme los libros, a leerme los libros. De esta manera me preparé para luego presentar lo que fue mi examen de reválida del título de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Recuerdo que cuando llegó el momento de presentar el examen, era de la siguiente manera. Eran 3 exámenes escritos, todos se realizaban el mismo día y te hacían uno tras otro. El primero era un examen de Derecho Constitucional, el segundo era un examen de Derecho Civil y el tercero era un examen de Derecho Penal. En cada uno de los exámenes te entregaban un caso que tú tenías que resolver y tenías más o menos 1 hora para resolver cada caso. Para el examen de reválida se presentaron alrededor de 18 estudiantes de distintos países, entre los que también se incluye un chico de Francia, otro de Italia, había mucha gente de Uruguay, de Ecuador, de Colombia, de Cuba. Estaba yo, que era de Venezuela, y algunos otros más. Y ese examen únicamente lo aprobaron 3 personas. Una chica de Uruguay que ya ejercía como abogada porque tuvo la suerte de encontrar una oportunidad en un estudio jurídico ya desde su país. Un chico de Cuba y yo. Posteriormente, después que aprobabas este examen, tenías que presentar un examen oral ante una de las eminencias de Derecho Constitucional argentino, que es el doctor Daniel Saxay. Entonces, en lo que presentabas ese examen, ese era un examen oral de 20 temas que te habría mandado a estudiarte, y él, en el momento que presentabas el examen, te decía de qué temas tenías que hablar. Al azar, tú tenías que tener el conocimiento de toda la materia. Ese segundo examen también lo logré aprobar. Y lo tercero era un trabajo práctico donde te mandaban a solucionar varios casos de derecho. El punto es que todo esto conllevó a un gran esfuerzo. Yo busqué la manera del tiempo que tenía en mi trabajo, utilizarlo también para estudiar, porque de otra manera habría sido imposible. Inclusive cambié mi trabajo con esta idea y todo salió de forma satisfactoria. Lamentablemente, luego de que culmino mi examen de reválida y logro tener un título universitario válido en Argentina, la situación en el país empezó a ponerse cada vez peor, volvió el control cambiario y Argentina se me asemejaba cada vez más a Venezuela. Así que no me quedó más remedio que empezar a planear mi huida. Pero el punto es que durante el tiempo que estuve allí, en ningún momento a mí se me pasó por la cabeza delinquir, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque yo tenía una idea en mente y porque yo era una persona que había estudiado y que sabía todo el esfuerzo que conllevaba estudiar, todo el esfuerzo que me había conllevado para yo poder tener un título universitario y para poder siquiera tener la oportunidad de hacer esa reválida. Así que bajo ninguna circunstancia yo iba a arruinar esa grandiosa oportunidad. Y así fue.
Y así ha sido con muchos otros venezolanos que conozco, que han logrado ejercer sus profesiones, que han logrado emprender y cambiarse de área, pero muchísimos que lo han hecho sin necesidad de tener que delinquir. Así que eso que dicen que una persona simplemente porque viene de un país es un delincuente no es más que una mentira. Una persona se puede convertir en delincuente si no tiene estudios, si no tiene formación. Eso sí es una realidad. Todo este proceso de 3 evaluaciones, donde todas tenían que ser aprobadas. En el examen escrito, si tú aprobabas el examen de Derecho Civil y de Derecho Penal, pero no aprobabas el de Derecho Constitucional, habías aplazado, es decir, no ibas a lograr tener la reválida. Todo tenía que ser perfecto. Tenías que aprobar el primero de Civil, el segundo de Penal, el tercero de Constitucional, también aprobar el trabajo oral, también aprobar el práctico. Si tú no cumplías con algunas de estos requisitos, simplemente no podías revalidar tu título de abogado. Así de exigente fue y yo me siento orgulloso de haberlo logrado. A pesar de ser un inmigrante, a pesar de estar en circunstancias difíciles. Y les confieso que después de haber realizado mi reválida, sentí muchísimo más orgullo que cuando me gradué de abogado. Porque recuerdo que cuando me gradué de abogado tenía la suerte de que mi papá costeaba lo que era la universidad, pero esta vez todo lo tenía que costear yo, todo el esfuerzo era mío. No había ninguna persona que podía ayudarme en esta tarea. Tenía que hacerlo yo y esforzarme yo estando en un país extranjero. Además, otra cosa, por eso es que siempre digo que no hay que estar repitiendo lo que dicen los demás como loros, hay que investigar, hay que buscar las fuentes, hay que buscar los hechos, hay que buscar las estadísticas. Yo recuerdo que mucha gente decía que la universidad donde yo había estudiado, como era privada, ahí regalaban los títulos. Que ahí las personas que estudiaban ahí, esos títulos eran falsos, que eran comprados. Bueno, yo hice una reválida, habiéndome graduado en esa universidad, en una de las mejores universidades de América Latina y que también está en el ranking de las mejores universidades del mundo, la Universidad de Buenos Aires. Y yo logré aprobar una reválida, es decir, yo logré demostrarle a varios profesores de esa universidad que era una persona capaz para ejercer el derecho en Argentina. Entonces, por eso es que yo digo que no se puede estar metiendo a todo el mundo en el mismo saco y no se puede estar hablando por hablar. Porque esas personas que hablan por hablar sencillamente son egoístas y más que nada envidiosos. Que la próxima vez que alguien te diga que los inmigrantes y que especialmente los venezolanos solo traen problemas, pregúntale si saben que hoy hay más médicos venezolanos salvando vidas en el extranjero que en muchos pueblos de su propio país. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Debería ser la educación un puente para la residencia? Pero no te bases únicamente en la educación específica, o sea, que en que tengas una preparación en determinada área, sino en general. Si es algo que en general habla de ti como persona sin importar el título que sea, y que eso le garantizaría a cualquier estado que por estar educado y por tener cierto nivel educativo te podrías relacionar en cualquier sociedad y podrías salir adelante aunque no sea trabajando de lo que estudiaste. Debería ser una profesión, algo con lo que tienes que cargar toda tu vida. Debería la inmigración estar condenada a la profesión que estudiaste, es decir, que como estudiaste, por ejemplo, abogado, nunca vas a poder ejercer otra cosa y nunca vas a poder emigrar porque se necesita un empleado que sea específico en ciertas áreas. ¿Piensas que esto funciona? Déjamelo acá en los comentarios. Sin más a que hacer referencia, me despido y nos vemos en el siguiente video.